Este video va a estar dedicado a explicar todo lo que tenés que saber de cara al Mundial 2026 sobre el formato del mismo. Cómo son los cupos, cómo son los grupos, cómo es el formato, ¿hay mejores grupos? ¿Hay peores grupos? Sí, los hay, y vamos a decir cuáles son en este video antes de que se haga el sorteo, imagínate, un año antes. Así que si te interesa todo esto y mucho más, bienvenido. Seguramente en la descripción va a haber una especie de seguimiento minuto a minuto para que saltees el momento en el que más te guste o el que más te interese. Y sin más preámbulos, vamos a saltar. Espero que este video no dure tanto y que sea lo más sintético posible, pero sin más preámbulos y con la bandera de Vanuatu atrás mío haciéndome compañía por primera vez, ¡arrancamos! Para empezar, lo obvio, este mundial es polémico porque pasamos de 32 selecciones a 48. Esto no es la única vez que se hace, el mundial arrancó con muchas menos selecciones. De hecho, el primer mundial fue con 13, fue aumentando de diferentes maneras, teniendo 16, 24, 32 y finalmente ahora 48. Muchos están en desacuerdo, otros están de acuerdo. Yo personalmente creo que por el nivel actual que hay en todos los continentes del mundo a nivel futbolístico, no es algo que vaya a quitar competitividad. Pero obviamente después durante el mundial puede ser que sature un poco más verlo porque son tantos partidos que bueno, hay que ver si todos se ven todos. Que quizás antes era algo más accesible, ahora ver 40 partidos más que antes, que es el número que se incrementa en la cantidad de partidos que van a existir. Y bueno, es un número bastante considerable. Pero lo más importante de que aumenten la cantidad de selecciones que van a participar es que obviamente hay que hacer otras cosas, otras maniobras matemáticas para hacer que pueda quedar un cuadro que sea lógico, que sea competitivo. Se habló en su momento de que podía haber un formato de un montón de grupos de 3, de los cuales los 2 pasaban a la siguiente instancia. Formato que quedó muy afianzado en la mente de la gente y muchas personas piensan todavía de que ese es el formato del mundial. Pero si vos pensabas eso, no es así. El formato que finalmente se terminó confirmando fue el de grupos de 4. Específicamente 12 grupos de 4. De los cuales todos los primeros y segundos avanzan de ronda. Esos serían 24 equipos. Y los que quedan serían los 8 mejores terceros lugares, completando los 32. Y de ahí en más tenemos una ronda de 16avos de final, octavos de final. Y ella sería como un mundial común. Esto quiere decir que todos tendrían los 3 partidos de siempre asegurados. Ahora habría un partido más a partir de la fase eliminatoria. Esto quiere decir, en vez de los clásicos 7 partidos para salir campeón, ahora tendríamos 8 partidos para salir campeón. Obviamente para algunas selecciones que nunca avanzaron de octavos de final, ahora es medio raro porque avanzar a octavos de final ya te va a exigir un partido más, va a ser más complicado. Entonces, ¿cómo se va a medir en este punto cuáles selecciones son más grandes o los logros de las selecciones? Va a tener un nuevo vuelco en la historia. Llegar a octavos ahora es haber eliminado a alguien en un mundial. Antes simplemente era pasar fase de grupos. ¿Cuántos cupos hay para cada confederación? ¿Cómo ha cambiado esto para cada una de ellas? Y si realmente fue significativo, y la respuesta es que sí. Sacando una confederación que considero que no le afecta demasiado, todas las demás, esta tiene una eliminatoria muy complicada en cuanto a que es muy diferente. Tienen que encararla de una forma bastante atípica. Y esto vamos a ir una por una a todas las confederaciones, viendo cómo les cambia la ecuación por haber tantos clasificados más. Hablando de ese tema, está bueno a esta altura del año, en este punto, antes de que se empiecen a jugar las eliminatorias de nuevo, esto sería la jornada de las selecciones de septiembre, es decir, hasta este punto qué equipos están clasificados al mundial, que ellos son bastantes. Por un lado, obviamente, los 3 anfitriones, que ya lo mencionamos, 3 selecciones de CONCACAF. Después, en CONMEBOL tenemos matemáticamente 3 clasificados, Argentina, Ecuador y Brasil, pero prácticamente también tenemos aseguradísima la participación tanto de Paraguay como Uruguay, aunque no estadísticamente ni matemáticamente confirmado. Después, en UEFA no empezaron las eliminatorias todavía, ahora sí empezaron, todavía no podemos hablar de clasificados. En África ya empezaron, están bastante avanzadas, pero todavía no podemos hablar de clasificados. En Asia tenemos 6 clasificados, entre ellos Japón, Corea del Sur, Irán, Jordania, Uzbekistán y Australia. Y por último tenemos también la Confederación de Oceanía, que tenemos a un clasificado y un equipo en el repechaje, que es el único equipo que hasta ahora clasificó a esa instancia. Nueva Zelanda al Mundial y Nueva Caledonia al repechaje. En CONCACAF, que obviamente hay eliminatorias más allá de que haya clasificados, no hay clasificados tampoco todavía.
Ahora sí, ¿cómo se modifica en cada confederación el tema de los cupos y cómo afecta a cada una de ellas? Empecemos con UEFA. Pasa de 13 hasta el mundial pasado a 16 en este mundial, teniendo la característica de que en este nuevo repechaje no va a haber ninguna selección de esta confederación, como tampoco lo había antes, así que en ese sentido no cambia. La realidad es que es a la que menos le cambia, simplemente tienen que hacer un sistema diferente en cuanto a que, bueno, en vez de tener que haber una cierta cantidad de grupos, un cierto formato para terminar en 13 equipos clasificados, ahora tienen que hacer un poco diferente las cosas, pero no parecería ser demasiado distinto. Lo que pasa en Europa es que tampoco tenemos una variedad de nivel como en otras confederaciones que hace que haya tantas sorpresas. Esto quiere decir que las mejores son top mundial, que sería bastante difícil que se queden afuera con 16 clasificados. Y después de las top mundial tenemos un grupo muy grande de selecciones que son bastante buenas todas y que, bueno, cualquiera se puede clasificar y también cualquiera está acostumbrada o ha jugado últimamente o estuvo cerca de jugar, ya sea la Eurocopa o el Mundial. O sea que sería raro que de repente, voy a poner un ejemplo extremo, pero para que lo entiendan, no sé, Moldavia clasifica al mundial ahora porque hay más cupos. No va a pasar eso porque hay todavía muchas selecciones. De hecho, la Eurocopa en sí misma, que tiene 24 selecciones, es un torneo ultra competitivo y no hay selecciones malas adentro. Estos son 16 equipos, es como una Eurocopa reducida. Entonces, prácticamente lo que podemos decir es que, si bien es un poco mejor, hay selecciones que van a tener una chance más que antes. Hay selecciones que capaz que antes se quedaban afuera, que son grandes y que van a tener menos chance de quedarse fuera. Pero más allá de eso, deberíamos decir que no cambia demasiado en Europa. En Oceanía cambia bastante porque pasamos de 0,5, un repechaje que, bueno, no siempre se terminaba clasificando. De hecho, se clasificó una sola vez en el 2010, a 1,5. Un repechaje asegurado, el de siempre, más un clasificado directo, que obviamente en la confederación en la que estamos, recomiendo que vayan a ver el video, les dejo la etiqueta para que lo vayan a ver, que hablamos de toda la eliminatoria de Oceanía completa. Obviamente hay un reinado muy grande de Nueva Zelanda desde que se fue a Australia. Era obvio que se iba a clasificar Nueva Zelanda. El cupo de repechaje se lo peleaba entre las demás. Finalmente fue Nueva Caledonia. Pero el cambio, si bien fue de un solo cupo más, fue súper significativo porque pasó a tener uno que iba a estar asegurado casi siempre y después uno que nunca había luchado por nada a tener esa gran chance de jugar un repechaje, que de hecho, como ya dijimos, el único equipo clasificado del repechaje es Nueva Caledonia. Súper significativo y me alegra mucho por Oceanía porque evidentemente merecían al menos uno cuando otras confederaciones tenían tantos. Aparte que hay bastantes países en la confederación como para que no haya ninguno. En CONCACAF es algo raro porque hay que tener en cuenta que particularmente para este mundial hay una anomalía de que estamos hablando de que es en la confederación de CONCACAF y encima con 3 países clasificados ya automáticamente. Hay que ver cómo cuando no se juega en CONCACAF se distribuyen los cupos para CONCACAF. Pero en esta vez es súper raro porque tenemos bastantes cupos metidos. Recomiendo que vayan a ver el video que hice también de la CONCACAF, que ya está subido y que pueden ver todo lo que tienen que saber sobre las eliminatorias hasta el día de hoy. Tenemos 3 cupos directos y 2 cupos al repechaje. Estos 2 cupos al repechaje son, bueno, pueden enfrentarse entre sí o pueden no enfrentarse entre sí, pero el punto es que hay uno más que las demás confederaciones porque es la confederación anfitriona. Esto es súper revolucionario. Tengamos en cuenta de que antes estaban Estados Unidos, México, una selección que iba directo y una última que iba al repechaje. Esto quiere decir que la que estaba mejor, que bueno, últimamente era Costa Rica, Honduras, Panamá, se metía y después una tenía que jugar un repechaje que andás a ver contra quién te toca, que te puede tocar selecciones súper complicadas y de hecho, bueno, muchas veces se puede llegar a perder. En este caso ahora tenés 3 cupos que van a ser solamente para las selecciones, sacando a Canadá, que hoy en día también se metió entre las mejores del continente, que por mucho tiempo no lo fue, y encima 2 puestos para el repechaje. En esos puestos del repechaje pueden entrar selecciones que hace muchísimo tiempo no juegan repechaje, o que nunca en su historia han jugado repechaje, o que nunca en su historia han jugado ni siquiera mundiales. Esto significa que para esta eliminatoria toda la CONCACAF está súper ilusionada por obtener ese preciado cupo. Selecciones como por ejemplo Guatemala, Curazao, Surinam, Nicaragua buscan hacer historia y no es tan poco probable. Actualmente quedan 12 selecciones, de las cuales 5 van a tener chances, ya sea de ir al mundial directo o ir al repechaje. Increíble lo que le da esta confederación. Amo que haya podido también pasar esto para ellos. La Confederación Africana estaba en una condición bastante injusta antes de este nuevo formato. Tenía 4,5, digámosle, clasificados, que terminan siendo 5 clasificados al mundial, cosa que es muy poca. Encima en un formato súper cruel en el que vos quedabas primero de un grupo y tenías que enfrentarse contra el primero de otro grupo, y que te podías quedar afuera habiendo ganado casi todos los partidos de tu grupo. Terrible. Y encima en una confederación con un montón de países, una confederación súper futbolera y con muy alto nivel. En el último mundial un semifinalista, ni más ni menos, algo que fue histórico a más no poder.
pasamos de esa cantidad pequeña a tener 10. Prácticamente duplican su cantidad, 9 directamente y 1 al repechaje. Esto ya de por sí nos aseguraría tener a todas las selecciones típicas y clásicas que estén metidas, al menos las que actualmente están mejor. Y esto me refiero a Marruecos, Senegal, Costa de Marfil. Obviamente hay otras que pueden decepcionar. De hecho, actualmente Nigeria, todavía no hicimos video de las eliminatorias africanas, pero está bastante complicada. Y hay otras que están a la sorpresa, como Sudán o Sudáfrica, que quizás no son tan históricas, por decirlo, pero están haciendo una buena eliminatoria hasta ahora. El punto es que ahora sí vamos a tener una representación justa para esta confederación tan amplia y tan talentosa. Súper bueno también, súper avalado por mí también. El caso de la Conmebol es un caso bastante raro, porque pasamos de 5 a 7, o sea, no parecería tan significativo, pero lo es mucho, porque acá tenemos solamente 10 selecciones, haciendo de pasar de 5 van, 5 no van, y obviamente antes era un repechaje, a 7 tienen chances y 3 no tienen chances, haciendo que las eliminatorias pasen a ser para las selecciones más grandes un trámite bastante aburrido, cosa que eso perjudica a la confederación y obviamente darle más chances a las demás, que está bueno en ese sentido, pero al mismo tiempo se clasifican con menor exigencia. Esto no quiere decir que las eliminatorias sean poco entretenidas o poco parejas, están siendo muy parejas, pero bueno, obviamente es como un requerimiento más fácil. Da la impresión de que en este sentido la unificación de CONCACAF y Conmebol para ir al Mundial tendría que estar a punto de llegar como para que haya un poco más de emoción. No sé, digo yo como una opinión. O al menos algún formato diferente como para que las eliminatorias tengan un condimento para todas las selecciones y que no sea para algunas probar y para otras no. Y bueno, igual tampoco es que están todas tan sobradas, pero fíjense que a falta de bastantes partidos por jugarse ya tenemos 3 clasificadas y casi que todas las que van en directo se saben. Por último, las eliminatorias asiáticas, que creo que son las que todos pensamos, y ay Dios, ¿y ahora quién se va a meter? Porque son las que quizás uno piensa que hay países que son muy buenos, pero que hay pocos. Y no es tan así, verdaderamente es bastante más competitiva de lo que uno se imagina. El próximo video que voy a subir hablando de las eliminatorias va a ser sobre las asiáticas, así que estén muy atentos porque vamos a hablar de todo lo que dejó estas eliminatorias, que todavía no terminaron, pero que ya la mayor cantidad de equipos están clasificados. Y que bueno, obviamente pasamos también, igual que África, de 4,5 a una cantidad de 8,5. Esto es bastante significativo y ya 2 selecciones que nunca jugaron, como Jordania o como Uzbekistán, se han clasificado. Esto es verdad que pasó y posiblemente puede ser que se dé hasta el mundial que viene, que selecciones que no estamos tan acostumbrados se clasifiquen por primera vez en estos últimos tiempos. Pero no se crean que tampoco esto va a pasar todos los años. Realmente Uzbekistán o Jordania, o por ejemplo si se llega a clasificar Emiratos Árabes Unidos, que igual no sea su primera vez, o en algún caso se puede clasificar Bahrein, Kuwait, Indonesia, esto vamos a hablarlo muy pronto, pero hay una cantidad relativamente limitada de selecciones que se pueden llegar a meter, pero bueno, ahora obviamente, antes Japón se jugaba la vida, podía quedarse fuera porque había mucho menos margen. Ahora Japón da la impresión de que está mucho más sobrado. Lo mismo para Irán, lo mismo para Corea. Pero por ejemplo Arabia Saudita, que es una selección que ha dado buen papel en el mundial pasado, no está clasificada todavía. Y tiene que ganarse el puesto. Y no está nada fácil. O Qatar, que fue la anfitriona del mundial, bicampeona actual de la Copa del Continente y todavía no está clasificada. Así que es una eliminatoria bastante complicada y que obviamente también cambió mucho. Todavía faltan 2 clasificados directos y 1 al repechaje que no se definió y que van a jugarse unos partidos buenísimos ahora en septiembre. Dicho todo esto, ¿cómo es el tema de los grupos? ¿Cómo es el tema de todo esto? Bueno, yo les voy a explicar brevemente. Ustedes saben que en el mundial no hay sorteos como en la Champions, sino de que desde un principio vos sabés qué grupo te tocó y ya sabés cuáles son los rivales que te pueden tocar. Siempre se especula de decir, bueno, si quedo primero me toca contra Francia, si quedo segundo me toca contra Dinamarca, o bueno, ¿se acuerdan de toda esta especulación del mundial pasado? Que si quedamos primeros, bueno, al final muchas veces no se da. Argentina quedó en este caso primero, le tocó contra Australia el mundial pasado, que suponía que tendría que contra Dinamarca, pero bueno, al final de Australia de la sorpresa. Pero bueno, entonces el mundial este ya también está definido ya se sabe cómo son todos los cruces. Y es importante entender algo súper importante, que hay cosas que ya están definidas y que en cierto punto son injusticias. Para empezar, ¿cuáles grupos son los más accesibles si estás en el sorteo? Bueno, para las selecciones de los bombos 2, 3 y 4, atención, 2, 3 y 4, los grupos más accesibles van a ser los grupos de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos, por ranking FIFA actualmente, se supone que entrarían dentro del bombo 1. México está en el límite, pero en el peor de los casos, si México fuera bombo 1 de ranking FIFA, que hoy en día es puesto 13,
no sería el peor que te puede tocar, ¿no? Al contrario, sería uno de los mejores Bombo 1, que igual hablando del ranking FIFA hay que hacer un video y que también lo voy a hacer. Entonces, para un equipo que es el Bombo 2, voy a mencionar algunos de los que podrían llegar, ¿no? Para un Croacia, Italia, Marruecos, Colombia. Obviamente prefiero que te toque contra México a que te toque contra uno del Bombo 1, como Francia, España. O sea, que ya que te toque, siendo una selección cualquiera que no sea de las selecciones del Bombo 1, contra uno de los anfitriones, si bien anfitrión es algo que te puede jugar en contra por ser local, bueno, sería mejor que te toque contra una potencia. Te da la posibilidad de tener un rival que no sea de elite. O sea que si, ponele, sabemos que los que son los mejores deberían quedar primeros en cada grupo, en los grupos de los anfitriones puede ser que un equipo que parte de un bombo más bajo termine quedando primero. Entonces, ya de por sí, estar en el grupo A, que es el de México, B, que es el de Canadá, o D, que es el de Estados Unidos, sería una pequeña ventaja, se podría decir. Esto igual, ahora lo digo, no es que sean malas selecciones, pero son peores que las otras que te pueden tocar, al menos hasta ahora. Encima, el segundo del grupo A se enfrenta contra el segundo del grupo B. Esto quiere decir que inclusive, si ponele que caes como un segundo bombo, un tercer bombo a uno de estos dos primeros grupos, y si quedás segundo lugar, te enfrentás contra el segundo del otro grupo donde no hay una potencia del Bombo 1 del ranking FIFA. O sea que definitivamente si hay dos grupos más accesibles son el A y el B. Y si hay un tercer grupo más accesible, aparte de los que son de los anfitriones, sería el grupo G. ¿Por qué? Porque el grupo G, el segundo particularmente el grupo G, se enfrenta contra el segundo del grupo D, que es el grupo de Estados Unidos. Entonces, bueno, podría tocarte un Estados Unidos habiendo salido segundo, cuando en los últimos mundiales enfrentarte con Estados Unidos sería más bien lo que te pasaría si quedas primero. Entonces, bueno, sería como un rival un poco más accesible de lo que se podría esperar. Esto igual al final puede pasar que Estados Unidos quede primero de grupo, no sería raro, Estados Unidos está muy bien ahora mismo. Pero bueno, si te toca a un segundo que sea el segundo de Estados Unidos, te tocaría un Bombo 2 igualmente. Te podría tocar un Colombia, un Uruguay, son difíciles, pero no le tocaría un España, sino que quedaste segundo. Entonces, los grupos más accesibles serían el A y el B, por lejos los más accesibles, y después el C, por lo del grupo internamente, y el G, porque se enfrenta contra uno de los grupos fáciles. ¿Cuáles serían los grupos peores? Sorteo, a ver cuál le toca, por favor. Bueno, ¿cuál es el peor grupo que le puede tocar? Bueno, hay 4 grupos que comparten las mismas características y que hace que sean los peores grupos. Tengan en cuenta lo siguiente: si vos quedaste segundo lugar, lo más probable a día de hoy es que te toque contra otro segundo lugar. ¿Por qué? Me preguntarás, yo te respondo rápidamente. Imaginemos que tenemos todos los clasificados a la siguiente instancia y estamos a punto de empezar los 16avos de final. Tenemos 12 equipos que son los primeros lugares. De esos 12 equipos que son los primeros lugares, 8 se van a enfrentar contra los otros mejores terceros. O sea que, si quedás primero en la mayoría de los grupos, tenés la chance de jugar contra un equipo que clasificó raspando. Que ahí sí se pueden meter selecciones. A ver, te puede pasar que te toque Argentina ahí, pero lo más probable debería ser que te toque una selección más pequeña. O sea que premian a los primeros lugares, me parece perfecto. Pero hay 4 primeros lugares que ya están decididos, que no van a tocar contra ningún tercero, sino que van a enfrentarse contra segundos lugares. Que es lo que pasa siempre en los mundiales, pero en este mundial va a ser una desventaja. Y por ende hay 4 segundos lugares que en vez de enfrentarse contra otro segundo lugar, que es lo que va a pasar con la mayoría de ellos, se van a enfrentar contra un primer lugar. Estos son el grupo el grupo C y el F, que se enfrentan cruzadamente, segundo primero, C y F, y el grupo J y el grupo H, segundo primero. O sea, estos dos grupos se van a comportar como hasta los últimos tiempos se comportaban los grupos de los mundiales, pero en un mundial donde todos los demás grupos van a tener el primero contra el tercero, que por esa razón hace que esos dos grupos sean los peores, esos 4 grupos mejor dicho. Así que bueno, este es el formato del mundial, esta es toda la información que tenés que saber, los clasificados, bueno, básicamente todo. Cuando salga un reglamento oficial, cuando haya nueva información, todavía no hay reglamento oficial, vamos a hacer un video hablando de algún detalle si es que es mencionable. El próximo video que se viene creo que va a ser justamente sobre las eliminatorias asiáticas, que estoy terminando de ver algunos partidos importantes para estar bien absorbido de todo. Me faltan 5 partidos más o menos por ver. Y vamos a hablar de las eliminatorias. Ya después vamos con Europa o África. Después con Europa y África. Y después espero volver a la actualidad. Esto quiere decir
que cuando terminemos de llegar hasta donde estamos con Europa y África, que ya se lo tenemos casi cocinado, es donde ahí vamos a, en cada jornada FIFA, actualizar cada eliminatoria. Esos videos van a ser más cortitos que los que estamos haciendo ahora, que son un de todo. Así que bueno, si te gustó este video, dale un like, comentá, suscríbete. El último video que subí tuvo bastantes vistas realmente. Y bueno, 300 vistas, para mí es bastante. Y nadie se suscribió. Y digo, dale loco, suscríbanse al canal. Si te gustó el video, si lo viste, algo te interesó, algo te gustó, no estoy jodiendo, no te suscribas si no querés suscribirte. Pero si querés apoyarme, si te cae bien, si este proyecto te interesa, si querés estar atento a los videos, si querés que te lleguen notificaciones, en serio, me ayuda muchísimo que te suscribas. Y también para mí, subir videos y ver cómo después de subir un video la gente de mi contador de suscriptores sube, me motiva para seguir adelante y para seguir con este proyecto. Vamos a hacer video también de lo de Copa Sudamericana y de fútbol argentino entre medio, pero voy a estar enfocado puntualmente a estos videos que son los que en este momento estoy haciendo. Pero obviamente también vamos a hacer videos de fútbol nacional en mi país y de fútbol sudamericano que ahora se vienen los playoffs. Así que sí, chao.